Dando que primera, segunda y tercera de Juan son las cartas en las que nos estamos preparando para ir a servir. El día de ayer estuve ministrando la palabra a un grupo de pastores de la Misión Centroamericana en todo el sector de Cabañas y fue una bendición enorme, cumplimiento de promesa antiguísima, y vamos después para Oriente, Occidente, la zona metropolitana, soltando la palabra que Dios da a la iglesia y a sus pastores. Capítulo primero de la primera carta de Juan. Versículo 5. ¿Listos? Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que nos des tus palabras, que nos hables al corazón, que enciendas nuestra vida con tu luz. Padre, en tu palabra, solamente en tu palabra, está nuestra fortaleza. Solo en tu palabra puede descansar nuestra alma. Necesitamos tu palabra. Háblanos, porque no hay más lugar de reposo para nuestra alma que tu palabra. Permítenos poner nuestra existencia sobre tu palabra. Sal a nuestro encuentro ese día con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La luz es una temática que va a tocar esta llamada primera carta, aunque ya les dije que realmente no parece una carta. No tiene un saludo, no tiene un destinatario, como el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Esta más bien se parece a Hebreos, que es una predicación escrita. Más que una carta, es una pieza de predicación a la comunidad. Quizá un mensaje que predicó el anciano, como se identifica a sí mismo en la segunda y en la tercera carta. O podría ser la unión de 2 o 3 mensajes.
reflexiones del autor que están aquí y son palabra de Dios para nosotros. El tema de la luz, es un tema que va a tocar, pero solamente en los primeros 2 capítulos, luego no vuelve a aparecer en toda la carta. Por eso pareciera ser que es más bien la unión como de 2 cartas, como arranca con un tema del cual no va a hacer más alusión en el resto de la carta. El tema de la luz y el tema del pecado son los que cruzan toda, diríamos, todo el texto que hemos leído. El tema de la luz y el tema del pecado. Es como que hubiera una relación entre decir la luz, el pecado, como realidades contrapuestas que forman parte ahora de nuestra vida. La luz de Dios que nos ha venido en Jesucristo y el pecado todavía como una realidad en nosotros que atenta constantemente a huir de la luz. Aunque aunque la luz quiere intervenir para despejar el pecado que aún habita en nosotros, la luz regalada por el Padre en Jesús, donada por el Padre en Jesús, aparecerá como el remedio de Dios para nuestra condición pecaminosa. Y el pecado aparecerá como esa constante posibilidad que conspira contra mi posibilidad de llegar a la luz. Por eso hemos de estar de manera, y esto es lo que dice el autor: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Porque esa realidad del pecado es la que me aleja de esa condición divina de ser alumbrado por su luz. Porque huimos de la luz. El problema no es el pecado. Dios ya sabe que esa es nuestra condición. El problema es lo que el pecado provoca en nosotros, y provoca cuando nosotros nos metemos a caminos de oscuridad y nos enredamos con situaciones que nublan nuestra vida. Lo que provoca eso en nosotros es un alejamiento de la luz. Es decir, nos enredamos en determinadas situaciones, nos embelezamos en determinadas situaciones y no queremos la luz, porque sabemos que la luz va a disipar aquello en lo que yo me estoy recreando. Por eso el problema no es el pecado, porque el pecado puede ser dispersado por la luz. La luz de Dios tiene el poder de neutralizar y disipar lo que nos aparta de Dios. Pero yo tengo que buscar la luz. ¿Me entienden? Tengo que acercarme a la luz. Pero el problema es que cuando andamos envueltos en un montón de tonteras, no queremos la luz, porque sabemos que la luz va a despejar aquello que nos tiene entretenidos. Y cuando hablemos de pecados, no hablemos solo de cosas morales. ¿Me entienden? No solo de decir los pecados que a medio mundo asustan, no. Hablemos de aquellas realidades que no consideramos pecado, pero que intervienen en desorientar los objetivos de nuestro llamado. Lo que llamábamos hace 8 días la idolatría. El tema de la idolatría, que es el tema con el que cierra la primera carta de Juan. Hijitos míos, alejaos de la idolatría. Cuando no ha hablado de la idolatría en toda la carta, de repente termina cerrando la exposición con un llamado a alejarse de la idolatría. Y ahí ya entra
a darnos una luz respecto al concepto de pecado que Él va a manejar. Porque los evangélicos tenemos una lista favorita de pecados a las que señalamos, condenamos y andamos encima de medio mundo. Pero hay otros pecados más complicados porque no los vemos como pecados. Para entender el pecado hay que partir de su raíz. La palabra griega hamartía, que traducida al español es pecado, no es transgresión de una ley, fíjense, sino hamartía, que se traduce por pecado, significa no dar en el blanco, errar al blanco. Es como que hubiera allí aquellas cosas para los arqueros, ¿cómo se llaman? Una diana, diana y pero tiene otro nombre también. La ruedita con diferentes círculos y está el círculo central. Está allí, el arquero va a lanzar contra la diana y va a procurar pegar en el centro. Para la palabra pecado en griego, hamartía, toda acción que no pegó en el centro se llama hamartía. O sea, erró al blanco. Entonces el pecado, más que una transgresión de una norma, el pecado es enredarnos en cosas que a veces no necesariamente moralmente sean negativas, aún cosas positivas que pueden llegar a mi vida si yo me embelezo aún en cosas positivas y no procuro la prioridad del blanco, es pecado. Pecado será para Juan todo aquello que interviene en mi vida y me aparta del objetivo fundamental y central para el cual Dios me llamó. Pecado será todo aquello en lo que yo me enredo, aquello que me atrae, aquello que capta mi interés, mi atención, mi tiempo, mis energías, mis recursos. Aquello que me termina distanciando del glorioso llamado. Aquello que me termina alejando, separando del objetivo fundamental de la vida. Cuando en nuestra vida hay realidades que van apagando, que van durmiendo, que van distanciándome de ese fervor del servicio, del amar a Dios, de trabajar para Él, de ser su obrero, de seguir a Jesucristo, de amar su palabra, de proclamar su palabra. Cuando hay realidades en nuestra vida que intervienen, ahí estamos entonces en una situación donde estamos perdiendo el objetivo. Una gama de cosas se pueden plantear ahí. Una fila de cosas se pueden plantear ahí en las que a veces nos envolvemos. Hasta un celular desgraciado entra ahí, hermanitos. Hasta eso se puede convertir en nuestro ídolo. Hasta eso se puede convertir en algo que me hace perder los objetivos. Gente que nunca le agradece a Dios por su fidelidad. Gente que nunca le ha dado a Dios una muestra material de agradecimiento porque no tengo. Pero sí tiene para comprar un celular de última generación. Ahí anda con el gran animal, va. Y mire, es touch. Y 4G. Y no sé qué más. Y su vida gira en torno a eso. Quienes me escriben, a quienes le contesto,
Y hay gente que pasa todo el santo día metido allí. Hay gente que no se baja ese aparato de ahí. Su mente, su concentración, su atención está en eso. Pecado. Ya no le deja tiempo para hablar con su Dios. Ya no le deja tiempo para tomar la escritura y deleitarnos en ella. Ya no le queda tiempo para concentrarse en el llamado que Dios le ha hecho. Ya no le queda tiempo. Lo tiene tan atarantado. No solo conversando, jugando. 20 juegos andan ahí. Y están. Mira, espérame que yo solo paso este nivel, permitivo, solo paso el nivel. Y como eso es una cosa que usted pasa un nivel y aquí en otro nivel. Y se va a otro nivel. Y pasa embelesado con el celular. Toda esa información que le está llegando, que está captando su atención, lo terminará desconcentrando de los objetivos fundamentales de la vida y del glorioso llamado como objetivo fundamental. Eso por hablar de algo tan común y frecuente en la vida de muchos hoy día. Un hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, no digo que no tenga ese recurso, pero no puede ser esclavo de eso. No puede permitirse que nada esté interviniendo en sus objetivos. Otros que solo son fotos tras fotos, ¿va? Se levantan todas mechudas ahí. Así comienza el día. Según ellas se ven lindas, ¿va? Ya cuando se repellaron todo y ya arregladita. Van en el bus todas apretadas, aquí apretadas en el bus. Y el resto del día es lo mismo. Viven para promocionarse. Y solo están pendientes de eso. Amados hermanos, pregúntense en torno a qué giran sus grandes preocupaciones en la vida, porque ahí van a descubrir dónde realmente han puesto el corazón. Ahí van a darse cuenta realmente, cuando usted comience a preguntarse, mis pensamientos en torno a qué giran, mis preocupaciones, mi tiempo, pregúntese por el tiempo, por las cosas que usted dedica, aquello en lo que invierte, aquello que le absorbe. Y de repente quizá podrá encontrarse con algo que lo está apartando de la dedicación, de la concentración, de la atención fundamental que debemos tener en la prioridad nuestra de seguir y servir a Jesucristo. Para Juan este es el problema. Y Juan nos invita a tomar conciencia, porque a nosotros no nos gusta tomar conciencia de algo. Siempre tenemos la inclinación a pensar que todo está bien. O porque no hay cosas escandalosas, está muy bien. Y Juan dice, si afirmamos, cuando él ya ha hablado de la luz, cuando ha dicho en el 5 Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, y luego ha dicho en el 6
que no puede haber una discontinuidad entre tener comunión con Él y vivir en la oscuridad. Pero claro, inmediatamente la pregunta es, pero ¿y cómo voy a tener comunión con Dios cuando hay una realidad de oscuridad en nuestra vida todavía? Por eso Él entra en el versículo 7 a proveernos el componente de nuestra libertad. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ¿cuál es el resultado inmediato? Es la comunión. Vivir en la luz se refleja en nuestra comunión. Personas a las que les cuesta tener comunión con los hermanos tienen que preguntarse si no están caminando en la oscuridad. El tema de oscuridad y luz no son cosas abstractas, son concretas y son relacionales. Mis relaciones me dicen si ando en oscuridad o ando en la luz. El evangelio no se mide por comida o vestimenta. El evangelio se mide por mis relaciones con los demás. ¿Qué hablo del hermano? ¿Qué hago con el hermano? ¿Qué digo del hermano? ¿Cómo trato al hermano? ¿Cómo me relaciono con el hermano? ¿Cómo soy constructor de las relaciones entre hermanos o soy destructor de relaciones entre hermanos? ¿Soy alguien que contribuye a crear puentes de comunicación, de reconciliación entre los hermanos? ¿O soy un explotador de puentes? Gente que anda incomunicando a los demás. Digo esto porque hay gente que piensa que porque no ha salido de una cantina anda bien. Digo esto porque hay gente que piensa que nunca ha ido a un lugar pecaminoso, solo pasa en la iglesia, cree que anda bien. Digo esto porque hay gente que cree que porque nunca ha asistido a un lugar ahí de dudosa procedencia, ando bien. Yo solo aquí paso, en la casa de mi padre. Pero ¿qué pasa haciendo? Para Juan, el filtro que marca si camino en la luz es si construyo puentes o destruyo puentes. No se dejen confundir de caritas bonitas. Qué dulce su voz, qué lindo su rostro, es que parece tan tierno, tan tierna. Puede tener una voz de sirena, pero salir palabras de dinamita que destruyen. Puede parecer ahí bien santito, casi ni habla el hermano, pero cuando viene a hablar solo es para tirar veneno. Nunca habla para edificar, nunca habla para construir, nunca habla para animar. No se acerca para hablar algo bueno, positivo, constructivo. Hay gente que está en las iglesias sirviendo, trabajando y es destructora de relaciones de hermanos. Es destructora. Yo nunca he ido a un baile
Mis pies nunca han entrado en una disco. Pies santos. Ajá, ¿y la lengua? Que sus patas entren o no entren a una disco es cosa suya. Aquí nadie será afectado por eso. Nadie. Pero su lengua, moviéndose entre la banca, entre las sillas, eso sí afecta, hermanitos. Eso sí daña. Eso sí conflictúa. De repente usted ve a la hermana: hola hermana, ¿qué tal? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Hermana, ¿y qué le pasa? No, nada. Como dice, hombre, hermana, ¿qué le he hecho? ¿Qué le dije? Nada. Y se insiste y comienza a rascar y la convence. ¿Qué le va a contar? Es que usted lo que anda hablando de mí. ¿Yo qué ando hablando de usted? ¿Qué le han dicho? No le voy a decir quién, porque la paz siempre va. No le voy a decir quién. Es que mire, tendría que decirlo, fíjese. Tendría que decirlo para saber quién es el tirador de veneno. Pero todo va. No le voy a decir quién. Se dice que el milagro, pero no el santo. Dígame quién fue. Cabal, se puso a hablar con alguien que le tiró veneno. Entonces dice Santiago, retrocedo un poquito a Santiago. Este pasaje es bien bonito, fíjese. Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago capítulo 3, la comunión con los hermanos. El indomable esfuerzo de buscar la comunión con los hermanos y de los hermanos, ese es el indicio más grande de que alguien camine en la luz. El esfuerzo. Capítulo 3, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Digo por aquellos que quieren asumir cargos de liderazgo y no entienden que ese cargo lleva una responsabilidad enorme y que al que se le dio más, se le pedirá más y se le tratará con mayor severidad. Todos fallamos mucho, dice Santiago, todos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo. O sea, si alguien logra controlar, dice, lo que habla, ya la hizo, puede controlar el resto. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Ustedes saben que el freno está en la mano y cuando usted jala el lazo, el volado ese que va a la trompa del caballo, lo que hace es apretar dos hierritos y la lengua del caballo está en medio. Y cuando usted y lo jala, aprieta la lengua y el caballo se detiene inmediatamente. O sea, por eso se detiene, no crean que son frenos de disco. No vayan a creer que lleva pastillas. No, lo que hace es que al jalarlo le aprieta la lengua. Apriétese la lengua a ver cómo le va. Que duele, va. Que duele. Cuando uno se muerde la lengua. Deberían de haber frenos de eso, pa.
No solo para los dientes que andan ahí todo el montón de hierros. Díganle, por favor, me pone uno en la lengua también, para podernos controlar. Fíjese también en los barcos, versículo 4. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con una pequeña chispa. ¿Cuántos conflictos nacen en los ministerios por la lengua de un hermanito, por la lengua de una hermanita? Un comentario fuera de tono, una palabra burlesca, una frase que daña. Pequeño, pero hace alarde de, mire, hay gente que es enferma. Solo hablando grandezas pasa. Solo hablando grandezas. No, fíjate que ahorita voy para el Tony Roma. Es que vamos a tener un almuerzo especial. He invitado a alguien. A la tortillería de La Par va a sacar queso y tortilla. Eso va. Pero hace alardes. Hay algunos otros dundos por ahí que crean Facebook falsos y ellos solo se saludan. ¿Cómo estás, hermano en Cristo, siervo de Dios? Aquí siempre proclamando la palabra. Ellos se comentan las tonteras que publican para que la gente dice, hey, tenés gente que como te admira. Él solo está dando paja. Y lo peor es que se los cree. Hermano, lo oí predicar en una conexión. Quisiera llevarlo a Alemania a predicar. Y toda la gente que estaba viendo su Facebook, para Alemania, qué tremendo este. Hey, hay gente que hace eso. Se chulean ellos solos. Qué lindo amaneció ahora. Solo hablando grandezas. Sí, voy de vacaciones para Miami. Pero para Miami allá abajo, quizás allá para Mariona. Mire, ¿y qué hace? No, yo soy corredor de bolsa. Y no se imaginen Wall Street, va. No, hombre, en la despensa jalando las bolsas, ahí llenándolas y corriendo. No es que esté malo eso, pues, pero es que él anda diciendo que trabaja en Wall Street, corredor de bolsa. Gente que ¿por qué tienen que inventar? ¿Por qué tienen que andar inventando lo que no son? Pero al final ahí se da paja el solo. Pero lo peor, cuando dice, versículo 6, también la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Oiga bien, contamina todo el cuerpo. ¿Y encendida por quién? Por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso. La lengua es terrible, hermanitos. La lengua hace unos daños. Mire, usted no se crea todo lo que le dicen, hombre. No se crea todo lo que le dicen. Le llega a contar,
¿En serio? Se lo juro. Ah, pues sí lo creo. Imagínense, gran cosa para creerlo. Se lo juro por las cenizas de mi madre. Y usted ya le creyó. El rumor es uno de los problemas culturales de la sociedad que sigue tan vivo dentro de la iglesia. Como que el evangelio no ha sido capaz de cambiarle la lengua a algunos hermanitos. El Señor me ha cambiado el corazón. Y uno quisiera decirle, yo hubiera preferido que le cambiara la lengua, fíjese. Gente que solo anda poniendo, se acerca a la esposa de un hermanito. Hermana Gladys, porque así agarran, hermana Gladys. Con mucho amor cristiano se lo quiero decir. No debería, pero Dios me lleva a decírselo. Su esposo solo es cosas con la Carmen. Ya la hermanita ya le metió la cizaña. Cada vez que vea a la mentada Carmen le va a parar caras. Y si la lleva en el grupo y ella va de responsable, solo a ella la va a poder trabajar. Ella no se pregunta nada si eso es verdad. ¿Cuántos maridos y mujeres viven de rumores y se amargan la vida? De puro rumor. No, es que fíjese, pastor, que me han dicho esto. No. ¿Usted ha visto? ¿Usted tiene la evidencia? No, pero es que la gente dice. Hermanito, si esta sociedad está chambrosos. La gente vive del rumor. Tanto vivimos del rumor que en periodos electorales los partidos políticos contratan gente experta en mentir. No, en serio, eso no es broma. Gente experta en levantar rumores sociales para desestabilizar la imagen de alguien. Y en nuestra ingenuidad, que creemos lo que la gente dice, pero no lo que Dios dice. Es que fulana me dijo. ¿Y por qué si le cree al hombre y no a Dios? Es que somos una contradicción nosotros. Creemos todo lo que el hombre dice sobre una persona, pero no creemos todo lo que Dios dice sobre esa persona. Y ya oíste la última. Y hay gente que, como dice Timoteo, tiene el ministerio de andar casa por casa, pero no predicando. Mire, Timoteo, lo que dice rapidito: no me pida Santiago, mantenga ahí en Santiago. Dice capítulo permítame, segunda Timoteo, capítulo 3, no, pero no es esta. Mande. 5:13, no me estén confundiendo. Cómo no, capítulo 5, ¿qué es? Gracias, siervo. Primera Timoteo 5. Versículo 11.
5:11, no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Para aquellos que andan viendo que les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Pero también los hombres. Hey, te voy a pasar la última. Hey, te tengo un rollo caliente. Conflictos personales se traducen en construcciones de chismes, de chambreríos y de decir cosas que no son. Si usted tiene, dígame bien, usted tiene la frialdad de decir con seguridad algo que no le consta, que usted no ha visto, que no ha oído, tiene un problema serio de espiritualidad. Si lo hizo así con una frialdad, con una seguridad, como que de verdad estuvo allí y no se lo llegaron a contar, y usted ya sabe cuántas veces usted ha hecho el ejercicio en la escuela o en alguna dinámica del círculo de personas donde usted le dice algo al de la izquierda, ¿verdad que sí? Y se lo van a ir diciendo y va a dar la vuelta y le va a llegar a usted a este oído. ¿Sabe una cosa? Nada que ver con lo que usted dijo a lo que dicen que usted dijo. Eso es una realidad comprobada. Y siendo así, ¿por qué seguimos dedundos creyendo lo que la gente dice? Tiene que ser alguien de probada notoriedad espiritual, que se acerca a usted con un interés real de contribuir a su vida y que le va a dar una información para que usted tome buenas decisiones. Pero ¿saben qué? No le creen. Yo, por ejemplo, cuando la gente me llega a decir, pastor, yo quiero hacer una cosa, pero antes le quiero preguntar, ¿qué piensa de fulano? A mí no me venga con las cosas, investíguelo usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que uno le diga de él no lo va a creer. No obstante ser uno el pastor, y que si voy a decir algo de alguien va a ser por una razón de verdad que valga la pena. ¿Pero qué? No le creen a uno. No vaya a ser que diga fulano, que a ellas le creen. Si el rumor es un problema que destruye relaciones, escuela, colegio, universidad, trabajo, taller, negocio, empresa, ¿por qué nosotros estamos creyendo en la lengua del vecino? Y lo hacemos a pie juntilla, que lo agarramos. No, es que yo sé que es verdad, mi corazón me lo dice. Solo por creerlo. Eso es andar en tinieblas, hermanitos. Creo que una obra espiritual importante de Dios en nuestra vida es quitarnos la cultura del chambre. Dicen que fulano anda topando a fulana, y usted estaba ahí viéndolos así cabal. ¿Dónde metió la mano? Pues sí, constato que es cierto. ¿No? Simple rumor. Y comienza a correr como río. ¿Cuántos esposos viven amargados por los rumores?
¿Cuántas esposas viven amargadas por los rumores? Tensionadas, enfermas. Ay, fíjate que ando mal del colon. ¿Y por qué será? No crea que es por predicar la palabra. No crea que es por predicar el mensaje. No, no. La tensión que le llegan a contar. Cabal, mira, allá iba sentado en el micro a la par de aquella. ¡Pum! El piquetazo que atrapa. Ay, y ya queda trabada. Ya queda trabada. Que así camina. Pastor, ¿puede orar por mí para que Dios me sane? No, hombre. Deje de oír chambres y se va a sanar. Deje de oír chismes y va a ver cómo cae la sanidad sobre usted. Deje a Dios tranquilo en tonteras que usted puede resolver, hombre. Deje a Dios tranquilo. Señor, sana mi gastritis, Padre. Pues sí vive del chambrerío. ¿Cómo no le va a dar gastritis, pues? Si vive de lo que la gente dice, ¿cómo no le va a arder la panza, pues? Pero cuando lo conoció, ay, siento aquí mariposas en la panza. Hoy puro ácido gástrico. Pues sí, vive de lo que dice la gente. Y sigue Santiago diciendo, vamos a Santiago 3 siempre. El ser humano sabe domar, versículo 7, y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hermanitos, un signo visible, notorio y concreto que andamos en la luz es controlar la lengua. ¿Cuándo me han visto ustedes acercarme a algún hermano a hablar de otro hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo me he acercado para decirle algo de fulano? Jamás. Ni en los tiempos pasados donde había gente que fregaba más. Nunca. Nunca me acerqué ni siquiera a mi familia a hablar de mengano, de fulano, de sutano. A nadie. A nadie. Y eso no es espiritualidad. Dice alguien, ay no, mi boca está virgen, nunca he bebido vino o una cerveza. Pura, está pura mi boca para mi Padre. Sí, quizás no he echado una cerveza, pero sí he echado varias hermanas con la lengua. Y quizás Dios prefiriera que se eche una cerveza y no se quiera a los hermanos. Dentro de las 7 cosas que aborrece Jehová no aparece la comida, pero sí aparece el que pone disensión entre hermanos y que las aborrece Dios. Pero como la moral evangélica ha puesto la espiritualidad donde no debe estar. Si alguien está comiendo o bebiendo algo que es dañino, se va a fregar él. Pero el que anda con la lengua repartiendo veneno, ese daña a la comunidad. Y eso a Dios le enoja muchísimo. Es algo que Él aborrece, dice la Biblia. Que Él aborrece. Amada iglesia, yo creo que
Un signo de nuestra comunión con Dios es aprender a hablar, a decir, a dominar la lengua, a controlarla. No atreverse a hablar de un hermano si a usted no le consta. La invito a un café, sierva. Pero ese café no es invitación a café, es una invitación a hartarse a todos los hermanos. A ver cuándo nos reunimos otra vez para seguir hablando de la obra de Dios, pa. Cuando se despiden de la obra de Dios, y lo que han hecho es hartarse a los hombres ahí, a las mujeres de la iglesia. Volvamos a Juan. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjese que la limpieza del pecado por la sangre viene después de la comunión entre nosotros. Fíjese bien. Nos esforzamos por tener comunión unos con otros, pero aún así hay cosas en mi vida que atentan contra mi comunión con Dios. Sí. Pero Juan pone el remedio para esa realidad que siempre conspira con mi cercanía con Dios: la sangre de Cristo. Si afirmamos que no tenemos pecado, o sea, para aquellos que creen que todo está bien, no, nítido, yo, cristiano full. No, tranquilo, yo no tengo realmente mayor cosa. Si yo quizás, yo no sé ni por qué no estoy en el cielo como ángel, si yo que ando ya santo. Porque hay hermanos y hermanitas que creen no tener ningún problema espiritual. Tomar conciencia de eso es la primera gran tarea. Saber que todavía hay realidades en mi vida que necesitan la intervención divina. Todos tenemos facetas, áreas en nuestra vida que siguen exigiendo la llegada de la luz de Dios para alumbrarnos. Cuando esa luz me alumbra, me ilumina, uno camina en una perspectiva nueva. Todos tenemos áreas oscuras que necesitan ser iluminadas por la luz de Dios, por la sangre de Jesucristo. No importa qué oscuro sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, pero es que mire, pero es que esto es bien oscuro. No importa. Que tan densa sea tu oscuridad y que por pena nunca la dices a Dios, nunca la sacas, nunca la pones, te quiero decir, no hay nada en tu vida que la luz de Dios no logre disipar. La luz de Dios tiene el poder de disipar la más densa tiniebla en tu vida. Nunca tengas temor de decirle a Dios tu oscuridad. A Dios no le complica eso. No creas que Dios se va a decir, oh my God, no, yo soy Dios, va a decir. No, Él nunca va a decir eso. Nunca se va a asustar de tu oscuridad. Se podrá asustar más de mi rechazo a acercarme a la luz. Porque Él sabe que su luz disipa cualquier oscuridad. Si confesamos nuestros pecados, nuestras oscuridades, Dios es fiel y justo. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Eso es lo maravilloso. Todo lo que hemos hablado, que no debería ser parte de nuestra vida, tiene solución. La sangre de Cristo.
cualquier actitud, cualquier hablar, cualquier manera incorrecta de vivir la vida en dirección equivocada o escuchando a la persona equivocada, tiene salida: la sangre de Cristo. Todo lo que hace nebuloso nuestra vida tiene salida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Pónganse de pie, amados hermanos.